Mis hermanos, nos volvemos a encontrar para el repaso de la lección número 7 del libro de los Hebreos. Y nos dedicaremos a estudiar el capítulo 6. En ese capítulo 6, Pablo nos exhorta a mantenernos fieles al Señor, a crecer en el Señor, a confiar en lo que Él está haciendo en el santuario celestial, con la idea de que estemos firmes hasta que Él venga. Podríamos resumir todo en el llamado que hace Pablo en ese capítulo, en el verso 11. Él dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para el pleno cumplimiento de la esperanza. Pablo exhorta: estad firmes, perseverantes hasta el fin, para que se cumpla la esperanza. Bien, entonces en ese capítulo Pablo lo divide en dos partes. En uno nos habla del pueblo de Israel que desde el desierto rechazó a Dios, a pesar de que Él le dio todos los beneficios. Y al final habría de sacrificar a Jesús en la cruz. Y nos muestra, bueno, que es un pueblo que ha dejado el único medio de salvación. Y luego nos habla del creyente, del que lo está escuchando, está exhortando al creyente a no hacer como Israel, sino a ser como Abraham, hombre fiel, creyente, confiado en la esperanza. Así que, teniendo esto presente, hemos usado una estrategia que tú la ves aquí atrás, tú ves dos árboles ahí. Eso es una estrategia didáctica que se llama el árbol de problemas y el árbol de objetivos. En estos árboles lo que se quiere es mostrar las causas y las consecuencias de un problema o de un objetivo a lograr. En este caso vamos a usar este árbol que está aquí, que es un árbol de problemas, y aquí colocamos el problema. El problema es un pueblo apóstata, que es Israel, tomando en cuenta el libro de los Hebreos, el capítulo 6. Y aquí abajo están las causas y luego arriba las consecuencias. Muy bien, teniendo esto presente, entonces comencemos ya. Vamos ahí al capítulo 6, que es el que estamos estudiando, el verso 4 y el verso 5. Mira cómo dice el apóstol hablando de Israel, que se convirtió en un pueblo apóstata. Él dice así: los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo venidero, refiriéndose a ellos. Bueno, aquí tenemos este pueblo, un pueblo que Dios le dio dones, y esos dones no les sirvió de nada. Se comieron las bendiciones y desecharon al Dios de las bendiciones. Otra cosa es que ellos rechazaron el plan de la salvación y entonces rechazaron el único medio que Dios les había dado para salvarlos, que era Jesús. Otra cosa más es que ellos tomaron la religión y se concentraron en las formas, convirtieron su religión en una teoría. Por eso ellos odiaban a Jesús, porque Jesús era la práctica de la religión. Ellos eran la teoría de la religión. Se concentraron en las formas y esa teoría los hizo odiosos para con quienes ellos deberían estar testificando. Otra cosa más que tenemos que ver en este pueblo que se habría de convertir, que era ya apóstata, lo tenemos en el verso 6. Dice allí, recuerde, Hebreos 6, verso 6, dice, hablando de ellos mismos: y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto crucificaron de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la burla. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús, algo que hicieron fue burlarse del Señor. ¿Sí? Y al burlarse del Señor, sus mentes se cauterizaron.
Por eso no pudieron discernir al Mesías. Vivían de las formas, no vivían de la realidad del Evangelio, no vivían de la realidad de la religión. Y sus mentes se cauterizaron. Miren, no tenían pecados bochornosos, pero el peor pecado era su orgullo, su arrogancia. Y aquí está, todos estos privilegios que el Señor le había dado, lo convirtieron en orgullo. Sacrificaron al Señor. Los líderes de Israel decidieron que un solo hombre muriera para salvar una nación, que era realmente una mentira. Pero al sacrificarlo, ellos cerraron su puerta al arrepentimiento. Y eso es lo que está diciendo Pablo en el verso 6. La idea aquí es que sencillamente no podemos tener una religión de formas. No se puede. Y disfrutar la religión. Es imposible. Ajá. Bueno, ya teniendo esto presente, ahora Pablo dice en el verso 9, y ahora nos vamos al otro árbol. Este árbol se llama un árbol de objetivos. Y el objetivo se pone aquí. Un pueblo convertido. Igualmente, aquí se ponen las causas y arriba los efectos de eso. Veamos ahí el verso 9 y el verso 10 del capítulo 6. Dice así, verso 9. Sin embargo, aunque hablamos así, amados, de vosotros esperamos cosas mejores, conducentes a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, cuando Pablo se dirige a estos oyentes, a quienes él estaba predicando, les invita a algo mejor, ¿cómo que? Bueno, algo mejor que lo que había hecho Israel, convirtiéndose en apóstatas. Entonces él les da un mejor camino. Y algo interesante es que en estos, los dones que Dios les dio a la iglesia cristiana y a los que estaban oyendo, sí les aprovechó. ¿Ven? Sí les aprovechó. Otra cosa importante es que ellos aceptaron al Señor Jesucristo. Y al aceptarlo, son salvos por Jesús. Otra cosa es que la religión que ellos tenían no era una religión de la forma, sino de fondo. Por eso el cristianismo revolucionó el imperio romano, porque había tanta decadencia espiritual en todo el imperio. Las religiones habían perdido su objetivo. La gente se da cuenta que era solo formas. Y cuando aparece el cristianismo, bueno, era una religión de fondo. Se amaban a las personas. Las casas, iglesias se llenaban con gente de toda clase. Pobres, ricos, en fin, esclavos, libres. Es una religión que había revolucionó el imperio. Donde no pudieron llegar las águilas del imperio, ahí llegó el evangelio. Bueno, entonces esta religión de fondo hizo que estos hermanos convertidos tuvieran una religión práctica. Y eso era algo que convencía a todos los que veían a los cristianos. Pablo era un ejemplo de eso. Estaba en cadenas, pero testificaba. Estaba libre y testificaba. Era la práctica. Otra cosa más es que esos privilegios que los cristianos tuvieron no los volvieron orgullosos como a estos, sino que estos privilegios los hicieron humildes. Entonces, en esas iglesias, casas, porque no habían templos cristianos todavía, se sentaba el esclavo y el amo. Eso era algo increíble. Se sentaba el rico y el pobre. Es decir, que
los, los privilegios que recibieron del Señor Jesucristo, de la iglesia, los convirtió en humildes, se aceptaban unos con otros. Y algo más, dice que se sacrificaron por el Señor, porque trabajaban por amor al Señor, trabajaban por los hermanos, y eso hizo algo, se gozaban en el sacrificio, se gozaban por dar al Señor. Por eso Pablo habla de algunos hermanos que eran capaces de negarse a sí mismos y de negarse y entregar a hermanos que estaban más necesitados. Cuando Pablo iba viajando por Asia, estaba recogiendo una ofrenda para hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. O sea, los hermanos se gozaban en el sacrificio. Te pregunto, ¿eso es una realidad para ti y para mí? Nos gozamos cuando entregamos, cuando tenemos el privilegio de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo he escuchado a algunos decir, hay que dar hasta que duela. No, eso no es así. Puede ser que tú das y te duele. No, tú das y te tienes que poner feliz, gozoso, que te sacrificas, pero que das para que el evangelio avance. Entonces, no es que das que te duela, no, damos por gozo. Lo que Pablo le estaba diciendo a sus hermanos oyentes, que eso es lo que ellos estaban haciendo. Habían trabajado por amor a Dios, habían trabajado por sus hermanos. Y saben, y aquí viene lo más importante. Y ahora vamos ahí a Hebreos 6, los versos 19 y 20, para aclarar esta parte que sería la esencia de todo lo que estamos diciendo. Vamos allí, 19 y 20. Dice, esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. El ancla es nuestra esperanza. El ancla es nuestra esperanza, que ponemos esa ancla allá en el santuario celestial, allá donde está Jesús. Esa es la esencia. ¿Viste? Entonces aquí el aceptar el servicio sumo sacerdotal de Jesús allá en el santuario celestial nos da fe, nos ayuda a ser pacientes y nos da esperanza en medio de la adversidad. Esto es clave. La esperanza, la fe, la paciencia es el ancla que debemos llevar al santuario celestial para que se aferre a Jesús. Y entonces se cumpla el consejo que dio Pablo en el verso 11, que con esto vamos a cerrar. Dice el 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para el pleno cumplimiento de la esperanza. Pablo nos exhorta a perseverar hasta el fin, para que podamos disfrutar del cumplimiento de la esperanza. Jesús vendrá, pero hay que confiar, hay que tener fe, paciencia, esperanza allá, en Jesús, que está allá en el santuario celestial. Esta es nuestra ancla para aferrarnos a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Querido hermano, resumamos. Guardémonos de la apostasía. Mira una cosa, esta gente era religiosa, tremendamente religiosa, pero estaban perdidos. ¿Te das cuenta? Cuidado que nosotros estemos cuidando las formas, que estemos queriendo hacer obras de salvación para recomendarnos con Dios y estemos perdidos, estemos rechazando al Señor. Cuidado que estemos orando sin estar orando al Señor, que estemos estudiando la Biblia
sin encontrarnos con Él. Que hacemos la obra misionera y estamos molestos con el hermano, ¿sí? Que oramos al Señor, perdona mis pecados, pero no le hablo a mi hermano. Podríamos estar en el plano de Israel, en el Israel del desierto, en el Israel de Canaán, en el pueblo de Judá en el tiempo de Jesús. Por eso Pablo nos exhorta a cosas mejores. Cuando cristianos convertidos necesitamos conocer de manera personal al Señor. Si Él está con nosotros, haremos obras de amor, amaremos a nuestros hermanos. No gastaremos tiempo en criticarlos, sino en orar por ellos, en ayudar, en avanzar. Esas son cosas mejores. Querido hermano, que nuestra invitación, que podamos escuchar la invitación del apóstol Pablo, perseverantes hasta el fin, para que se cumpla la esperanza cuando el Señor venga. Así como estamos, quiero invitarles a orar. Pero antes de orar, yo quisiera pedirte, si esto fue valioso para ti, te invito a que lo compartas. Te invito a que también lo compartas con tus amigos a través de las redes, pero también que lo compartas en tu clase de escuela sabática, que lo compartas con tu maestro, con el propósito de tener un conocimiento más fácil de la Escritura, pero también queriendo tener un conocimiento más práctico. Oremos. Señor que estás en el cielo, Señor Jesucristo, gracias porque eres nuestro sumo sacerdote. A ti llevamos nuestros corazones. Ayúdanos a aceptar ese camino mejor, Señor, para amarte, para amar a los demás, para amar a nuestros hermanos, para gozarnos en el sacrificio, para ser perseverantes hasta que tú vengas, Señor, hasta que se cumpla la esperanza de tu venida. Lo rogamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.